Hello, hoy se viene primer review tecnológico del canal. Vamos allá. Ok, pues no sé si te has fijado, pero aquí pone Suunto. De hace tiempo que soy usuario de la marca y esta vez vienen con novedades, con un reloj muy asequible, pero que creo que reúne unas características brutales para la gran mayoría de corredores. Hoy te traigo una review completa del Suunto Run. Realmente un reloj que considero que la palabra sería va de cara. Promete lo esencial para corredores sin pagar de más, que eso me parece un punto bastante interesante porque tal como está el mercado es últimamente una locura. De hecho, pienso que el hecho de que aparezcan relojes como este hace que las demás marcas se pongan las pilas, que tengan que ajustar los precios dando mejores o iguales prestaciones y por lo tanto eso nos beneficia a nosotros al final, que somos los usuarios los que luego utilizaremos esto en nuestros entrenamientos. El Suunto Run es la nueva propuesta, de hecho no existía un predecesor, es quizá el antiguo Suunto 5 o, bueno, la gama un poco quizá más básica, pues esta viene a sustituir a esos relojes y de entrada lo que busca es ser un reloj fiable, precisión GPS y una pantalla AMOLED bastante chula, que además es táctil. Yo hace poco que utilizo relojes táctiles y nunca había considerado que fuera algo que fuera a usar. Y realmente con la respuesta que tienen al tacto estas pantallas, considero que sí que tienen sentido. Así que punto positivo también para este reloj. Pantalla táctil, AMOLED, se ilumina y se ven los números bien, me gusta. Creo que es un reloj que sin complicarse demasiado da las funcionalidades básicas que espera cualquier corredor que quiere algo fiable, algo que le registre sus entrenamientos y que le dé unos datos que tengan sentido. Eso parece a veces lo que debe ser normal y muchas veces no lo es o realmente salen datos diferentes. Yo que entreno con muchos de mis atletas, a veces lo compruebo comparando nuestros mismos entrenamientos que hacemos juntos y los datos salen un poco diferentes. Yo con este reloj he corrido junto a mi Suunto Race y los datos han sido exactamente iguales. Por lo tanto, estoy bastante contento a nivel de cómo te proporciona los datos. De hecho, tiene un diseño bastante parecido, tanto por dentro como por fuera, al Suunto Race. Obviamente, el tamaño sí que es un poco inferior y, por lo tanto, según qué prestaciones también serán diferentes, ya que este reloj de precio de salida está por 249. Obviamente, este que tengo aquí tiene un precio superior porque tiene un poco más de prestaciones, pero realmente, ojo, porque este no tiene tantas diferencias y me parece una muy buena opción. A ver, así rápido, te explico algunas características clave. De entrada, ya lo he comentado, pantalla AMOLED y táctil, 1,32 pulgadas. No es súper grande, lo cual incluso también es positivo para según qué tipo de muñeca. Y aparte tiene Gorilla Glass. Eso al final hace que sea resistente y, bueno, ya sabes que cuando corres, sobre todo más bien quizá por la montaña, pues puedes impactar con alguna roca, etcétera. Bueno, que sepas que en ese sentido pues también resistirá bastante a los golpes. El peso de este reloj es de 36 gramos, otra cosa que a mí me gusta bastante. De entrada estoy habituado a llevar relojes más grandes, por lo tanto no me molesta. De hecho, al ponerme este en la otra muñeca para salir y comparar, ostras, las sensaciones eran muy distintas. Con este parece que no lleves casi nada y realmente casi que te puedes hasta olvidar hasta en el momento que vibra cuando haces 1 kilómetro y entonces te das cuenta de que tienes un reloj, pero realmente es muy ligero, o sea que en ese sentido también muy cómodo. Luego, por otro lado, la marca declara 20 horas de autonomía con GPS a tope, etcétera. A ver, yo no he hecho nunca en estos días de prueba una actividad de 20 horas, por lo tanto no te lo puedo decir. Sí que es cierto que comparándolo con este, que con este se declaran muchas más horas de autonomía de la batería, sí que es cierto que veo que se acaba mucho más rápido. De entrada, igualmente te digo que el usuario de este reloj no creo que esté pensando en hacer entrenamientos de 20 horas o carreras de 20 horas. Pero bueno, significa que quizá lo vas a tener que cargar un poco más a la semana. Sí, no creo que sea mucho problema realmente cuando en realidad
con cargarlo una vez cada semana y media yo creo que vas a tener suficiente. Por lo tanto, no creo que sea nada negativo. De hecho, si tuviera una batería más grande, seguramente el peso del reloj sería mucho mayor. Y luego, obviamente, también tiene sensor de medición de frecuencia cardíaca aquí abajo en la muñeca. De todas formas, igualmente, no sé si te recomendaría mejor que usaras la banda de frecuencia cardíaca que venden desde la marca, porque Suunto ha desarrollado digamos, una forma de medir que se llama Zone Sense, que ya he hablado en Instagram, de hecho, al respecto, porque me parece muy interesante y no deja de ser una forma de calcular tu carga interna yendo un poco más allá del solo la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo se mide eso? Eso únicamente se puede medir con cinta de frecuencia cardíaca y para no perder esos datos, en realidad, yo creo que lo óptimo sería siempre llevar frecuencia o medir la frecuencia cardíaca con la banda. Pero, en el caso que no, ojo, porque este sensor realmente, y comparado con otras marcas, que es una de las cosas o asignaturas pendientes que considero que tienen la gran mayoría de marcas de relojes, los datos que da son bastante fiables. De hecho, ¿por qué te lo digo? Porque yo salí a entrenar un día con mi Suunto Race y con la otra muñeca, con este llevaba la banda de frecuencia en el pecho y conectada a este reloj, por lo tanto veía los datos que le daba la banda. Y con este lo llevaba en la muñeca y por lo tanto veía los datos registrados con el sensor óptico. Diferencias realmente muy pocas, por lo tanto me pareció súper interesante. Ahora, obviamente aquí no se podrían ver los datos del Zone Sense porque los datos se estaban recopilando mediante el sensor y no con la banda. Zone Sense necesitas banda y yo creo que es uno de los puntos positivos de Suunto, ya que te compras un Suunto, usa banda y podrás ver datos de Zone Sense de medición de tu carga interna, por lo tanto, más datos, más calidad en tus entrenamientos. Punto. Y bueno, por otro lado, pues tiene registro del sueño, registro de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, registro de la recuperación y todo esto se puede ver desde el reloj, pero también desde la app de Suunto, por lo tanto, creo que es un montón de información que tienes que creo que es muy necesaria. Los relojes de este tipo, cualquiera de los relojes deportivos a día de hoy, cada vez se están volviendo más unos compañeros en el día a día, no solo durante los entrenamientos, y creo que todos estos datos que se recopilan también son muy interesantes para medir cómo está afectando o cómo estamos progresando con nuestro entrenamiento. Es decir, ya no es solo el entrenamiento, las distancias, los ritmos, la frecuencia cardíaca, los kilómetros, etcétera, sino también cómo descanso, cómo recupero, mi variabilidad de la frecuencia cardíaca está alterada, está alta, está baja. Con estos datos nos permiten hacer un seguimiento un poco más allá del entrenamiento. Por lo tanto, creo que es un punto muy interesante. Y en este caso lo puedes ver desde el reloj o también desde la app de Suunto. Por lo tanto, también muy fácil, muy didáctico, se entiende muy rápido y creo que facilita todo un montón. Y bueno, ya también como otro detalle sí de smartwatch, puede almacenar música para compartirla mediante Bluetooth a tus auriculares y tiene altímetro barométrico. Aquí vemos el sensor, no sé si lo veis. Bueno, para mí esto sí que es un punto bastante interesante porque cuando cogemos los datos de altimetría mediante GPS nunca suelen ser demasiado fiables. En este caso, hombre, que tenga un sensor de un barómetro incorporado me parece muy positivo y creo que es lo más fiable a nivel de medir bien los metros de desnivel que estás haciendo en tus entrenamientos. Por lo tanto, este detalle también me parece súper interesante y creo que a día de hoy, por lo menos si algún día corres por montaña, pues es interesante tener los datos de cuántos metros has ascendido. Por lo tanto, básico también en todos los relojes. Y ya para acabar, pero que eso también lo incorporan la mayoría de relojes o al final los últimos relojes de la marca Suunto, es una modalidad de entrenamiento en pista. Esto está bastante interesante porque en realidad este reloj está más enfocado desde mi punto de vista a corredores de asfalto y muchas veces se combinan entrenamientos en pista con entrenamientos pues, por tu ciudad, pueblo o donde vivas. Entonces, el poder medir exactamente los metros que haces cuando tú estás entrenando en pista, estés en el carril 1, 2, 3, 4, es muy interesante y además facilita mucho la faena. Por lo tanto, han implementado una nueva funcionalidad de entrenamiento en pista que creo que está muy, muy bien. La he probado, pero no he podido entrenar muchas veces en pista. También te digo, no es una cosa que yo suela hacer mucho.
y me ha funcionado perfecto. O sea que a nivel de gestión de un entrenamiento, cuando lo haces en una pista de atletismo, esto está muy interesante. No es una cosa exclusiva de este reloj, también lo puedo tener en este y lo puedo tener en las últimas versiones de los últimos relojes de Suunto, pero sí que al ser este uno de los últimos relojes de Suunto, pues lo incorpora. Interesante para aquellos que corréis en asfalto puramente y a veces hacéis entrenamientos en pista de atletismo. Entonces, pasamos un poco a comentar para qué tipo de corredores es ideal. Más o menos con lo que ya te he comentado te habrás hecho una idea. Principalmente este reloj está pensado para corredores de asfalto. Pero obviamente si tú haces entrenamientos en gimnasio y corres por la montaña, también podrás registrar tus actividades aquí. Por lo tanto, pues también puedes ser un público al que le pueda encajar este reloj. Al final es un reloj fiable, bonito, ligero, fácil de usar y los datos que te muestra son también fáciles. Por lo tanto, ¿yo para quién diseñaría este reloj? Bueno, pues para personas que corran principalmente por asfalto. Personas que quizá quieran entrenar alguna vez a la semana en pista de atletismo y también para gente que puntualmente sale a correr por la montaña, que quiere registrar sus entrenamientos de forma fiable, pero que también te digo, no necesita guiarse con mapas, ¿vale? Porque este reloj no presenta mapas offline, ¿vale? Sí que te puede hacer la función de seguimiento, tú puedes seguir una ruta, pero no vas a ver un mapa en la pantalla, ¿vale? En este sí que veo un mapa, veo si tengo un sendero al lado, un río, un punto de agua, una población. En este no, tú puedes ver una línea por aquí, puedes seguir el track, pero tú no vas a ver qué tienes a tu alrededor, por lo tanto no vas a poder tener referencias. Yo, desde mi punto de vista, si vas a hacer muchas rutas por montaña, vas a hacer tiradas largas, quieres descubrir zonas diferentes, lo que sea, entonces quizás sí que te recomendaría que cogieras la opción el hermano mayor, Suunto Race, que es el que yo utilizo y que estoy encantado, y que con este sí que puedes ver la ruta, mapas, etcétera, y te puedes ubicar mucho mejor. Y por otro lado también lo recomiendo para atletas que buscan un reloj ligero y ágil, ¿vale? Al final es un reloj que es la mínima expresión, incluso la cinta es muy sencillita, cómoda. Desde mi punto de vista prefiero las cintas de silicona, pero sí que es cierto que para ponértelo rápido y salir a correr es cómoda y fácil. A mí me gustan más las de silicona, creo que es porque estoy acostumbrado ya a ir de toda la vida, pero bueno, creo que el diseño y la estética son chulos y la ligereza es brutal. Entonces, te explico un poco mi experiencia probándolo. Llevo unas semanas probándolo, lo he podido comparar con su hermano mayor, no ha habido ninguna diferencia, creo que a nivel de precisión de GPS es brutal, aquí no hay ninguna queja y obviamente pues lo que te comentabas, el tema de la batería es la gran diferencia con relojes, digamos, de un nivel superior, pero es que con esta ligereza y esta caja tan pequeña, creo que está muy lograda. Por lo tanto, mi conclusión es reloj bastante fiable, me gusta mucho como primera opción ya de reloj serio y para entrar ya en el mundillo relojes de una forma bastante guay. Entonces, como conclusión, básicamente, creo que es un reloj que, como te decía al principio, va de cara, sin tampoco muchísimos extras que a veces incluso son innecesarios. De hecho, vemos en muchas marcas que hasta tienen luz, que tienen recordatorios de 1000 cosas. Eso a mí me parece interesante, sí, pero para un grupo de corredores quizá mucho más reducido. Para el gran grupo de corredores que quiere registrar sus entrenamientos, registrar su pre y post entrenamiento también y tener un seguimiento global de su día a día, esto es más que suficiente. De hecho, mi crítica muchas veces es ¿por qué nos gastamos hasta 1000 euros en un reloj del cual no vamos a usar ni la mitad de sus funciones? Sería mucho más lógico quizá contratar un entrenador o un nutricionista o pagar una sesión a tu fisio para una descarga donde tu musculatura se verá mucho más beneficiada que no que tú tengas una luz LED en el reloj o que tengas una batería que pueda durarte 120 horas cuando no vas a hacer ni una actividad tan larga, ¿no? Bueno, aquí cada uno tiene que saber qué tipo de corredor es y qué le pide a un reloj. Pero si lo que pides es lo básico pero bien, con esto tienes más que suficiente por un precio de 249 euros, que ya te digo que para las funciones que te brinda este reloj es un preciaco. Si buscas un reloj bonito, potente, que te dé datos fiables y que tenga una duración de batería más que correcta,
aquí tienes una buena opción. Obviamente, siempre y cuando no necesites mapas y no quieras hacer actividades de más de 20 horas. Un corredor que corre por asfalto, hace sus entrenamientos, quizá sigue una planificación en Training Peaks, como yo hago con mis atletas. Pues Training Peaks le manda los datos a este reloj y tú puedas realizar los entrenos desde allí. ¿Vas a correr algún día en pista? Perfecto, tienes la opción de correr en pista. Y si puntualmente sales por la montaña, además el desnivel, pues lo vas a medir con calidad porque tiene un barómetro. Perfecto, es suficiente y nada más. No hace falta nada más, de hecho, para la gran mayoría de corredores. Así que bueno, no te puedo decir más. Le veo pocos puntos flojos, sinceramente. Lo que ya he comentado es el tema de la correa, ¿no? Bueno, al final a mí es lo que menos me gusta. Ok. ¿Problema grande? No, la verdad. Ya desde Suunto, desde la propia marca, en su web tienen otras opciones de correas. A mí de toda la vida me gusta la correa de silicona, como la que tenía de serie con el reloj. Y en la misma web puedes comprar diferentes tipos de correa y cambiarle y poner la que más te guste. Por lo tanto, un problema insignificante. Por lo demás, ya te digo, si sabes para lo que es y para lo que quieres usarlo, este reloj te vale perfectamente. Obviamente yo me quedo con el reloj, el hermano mayor de este reloj. Está claro porque yo al final sí que corro por montaña porque voy a correr por diferentes sitios e incluso diferentes sitios del mundo donde no he corrido previamente y entonces me interesa saber dónde estoy, por lo tanto me interesa llevar mapas. Y además, otro punto importante es que yo sí que he corrido carreras de 20-23 horas, entonces en este sentido, pues seguramente sí que me hace falta una batería más grande. Por lo tanto, aquí sí que tiene lógica pagar de más por esta mayor durabilidad de la batería, entre otras funciones, ¿no? Pero si no, esto es perfecto. Es que ya te digo, mira, es enano, pesa poco y te lo da todo. Realmente, si hace 10 años cuando empecé a correr hubiera tenido esta opción, me lo hubiera cogido. Lástima que no había tanta investigación ni tanta competencia entre marcas y lo que había era obviamente mucho más básico. Así que nada, hasta aquí el primer review tecnológico del canal. Espero que os haya parecido interesante. Si tenéis dudas o cosas que no han acabado de quedar claras en lo que he estado explicando, preguntádmelo en los comentarios, que yo respondo todos los comentarios, que de hecho es una de las cosas que me gusta, interactuar con vosotros, que me deis vuestras opiniones, impresiones, dudas, etcétera, y que podamos entre todos, creando una pequeña comunidad, pues resolverlas y que no quede nada en duda. Y así pues entendamos todo lo que explico, que para eso me paso aquí delante de la cámara horas grabando, intentando explicar de la mejor manera posible o de la mejor manera que sé, pues todo lo que yo puedo ir probando. Así que nada, nos vemos la semana que viene, espero que os haya parecido interesante y si no estás suscrito, acuérdate, suscríbete, que no cuesta nada y que tendrás notificaciones cada semana que suba vídeo. Vale, adiós.